Muy buenos días a todos los presentes a este webinar que el Centro Nacional de Seguridad Digital ha preparado para ustedes y que esperamos sea de su agrado. Mi nombre es Daniel Dunian y les doy la bienvenida. Para esta ocasión daremos pase al ingeniero Gabriel Calizaya Ventura, responsable del Centro Nacional de Seguridad Digital, para que brinde las palabras de apertura. Adelante, ingeniero. Bien, gracias Daniel. Muy buenos días y con todos, con todas. Reciban un cordial saludo del ingeniero César Vilches, secretario de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. Bueno, y a la vez darle la bienvenida a este séptimo webinar titulado Análisis de vulnerabilidades y infraestructura crítica. Este evento, este webinar, forma parte de una serie de webinars que se viene desarrollando como fase preparatoria del próximo simulacro de ataques cibernéticos que se desarrollan el 10 de julio. Este evento es estratégico en realidad, busca fortalecer nuestras capacidades de respuesta ante incidentes y mejorar la resiliencia en realidad de todas nuestras infraestructuras de las entidades públicas y privadas, ¿no? Que participamos antes, ambos. Bueno, el análisis de vulnerabilidades es una pieza clave dentro de este ciclo de gestión de la ciberseguridad, ya que permite identificar, ¿no? Y priorizar debilidades de nuestros sistemas críticos, logrando con esto anticiparnos ante posibles ataques, aplicar medidas correctivas antes que un ciberdelincuente las aproveche. Pero es importante tener especial cuidado cuando uno realiza un análisis de vulnerabilidades o prácticas de ethical hacking, porque no cualquiera está autorizado para hacerlo, ya que si se lleva a cabo de una manera incorrecta o sin la debida autorización, incluso dentro de nuestra propia entidad, podríamos estar incurriendo en responsabilidades legales en realidad, ¿no? O incluso cometer algún delito. Hay que tener mucho cuidado, eso hay que tener presente. Por eso, el conocimiento que se va a compartir el día de hoy es valioso para todos los que forman parte de los equipos de seguridad digital, de ciberseguridad de las instituciones. Agradecemos a cada uno por su participación, su compromiso con la seguridad digital. Los invitamos a aprovechar al máximo este espacio de aprendizaje y preparación que contribuye al éxito del simulacro que se viene y sobre todo a la protección de todos nuestros activos, ¿no? Nuestro entorno tecnológico. Bienvenidos y que sea de buen provecho este webinar. Muchas gracias. Gracias, ingeniero, por sus palabras. Muy bien. Como sabemos, lo hemos dicho también anteriormente, se acerca lo que es el simulacro internacional de ataques cibernéticos 2025 y la fecha final del registro para el simulacro es el 26 de junio. Entonces, por favor, tomar las medidas para poder registrarse antes. También, como se indicó, solamente es una persona por entidad. De hecho, el identificador para lo que es el registro es justamente el RUC de la entidad. Entonces, tomar también en consideración eso. O sea, de todas maneras van a poder participar más personas, obviamente, con la misma sesión del que se registró, ¿no? Bien, bueno, sobre el webinar de hoy, comentarles pues que estas actividades asociadas al tema son parte de la etapa de preparación del marco NIS, en vías de poder fortalecer de alguna manera nuestras capacidades, eliminando a su vez las debilidades y para eso hay que identificarlas y corregirlas. Como una acotación, la explotación de vulnerabilidades conocidas es el principal vector de ataque junto con el phishing, lo cual lo vuelve pues sumamente importante tomar las consideraciones al respecto. En este webinar vamos a ver conceptos fundamentales, algunos casos prácticos y sobre todo la metodología y herramientas técnicas aplicables al tema. Bien, sin más preámbulo, daremos pase a nuestro compañero Charlie Borges, quien nos ilustrará con el tema análisis de vulnerabilidades de infraestructura crítica y su protección. Adelante, Charlie. Voy a compartir, a ver. Mm,
He compartido mi pantalla, no sé si se visualiza. Sí, ahí faltaría, ya está bien, ya está la grande. A ver, a ver. Perfecto. Bueno, buenos días con todos los presentes. Me presento. Soy el ingeniero Charlie Hugo Borges López. En esta oportunidad estaré a cargo de dirigir este séptimo webinar con el tema Análisis de vulnerabilidades de infraestructura crítica y su protección, ¿no? Todo esto como una antesala, como bien lo dijo Daniel, pues al CIMAC 2025, que es el simulacro de ataques cibernéticos, como una fase de preparatoria previa para este gran evento. A ver, nuestro objetivo. El objetivo es fortalecer la preparación técnica de las entidades públicas y privadas ante escenarios reales, ¿no? En ciberataques mediante el análisis de vulnerabilidades aplicado a infraestructura crítica. Todo esto en el marco de las actividades previas. A ver, señores, en un entorno digital como el que vivimos actualmente, donde pues, los servicios esenciales del Estado dependen cada vez de sistemas tecnológicos, el análisis de vulnerabilidades ya no es una opción, sino es una necesidad, ¿no? Porque ahora veremos a lo largo, por ejemplo, de esta presentación, vamos a conversar un poco sobre cómo se detectan estas fallas, que muchas veces están a la vista, pero pasan desapercibidas. También veremos un poco de ejemplos reales que ocurrieron aquí en nuestro propio país, ¿no? Caso que si se hubieran anticipado, pues habrían evitado filtraciones y riesgos graves. También les compartiré algunas herramientas y métodos que usamos en la práctica, no desde la teoría técnicamente, sino hacerlo a lo que funcione de repente en el campo, ¿no? Todo con un objetivo claro, que es ayudar a proteger eh, lo que más importa, que es nuestra infraestructura digital, ¿no? Para lo cual se ha preparado una agenda. En esta agenda empezaremos por entender bien qué es un análisis de vulnerabilidades, por qué es tan importante, sobre todo en sistemas críticos. Luego les contaré algunos casos reales que ocurrieron aquí mismo, que muestran claramente qué puede pasar cuando se hace y cuando no, pues, ¿no? Un análisis, vale la pena hacer un análisis automatizado a un manual. A partir de ahí también revisaremos un poco la estructura, herramientas, cómo será el seguimiento. Y al final, pues también veremos el marco normativo que respalda todo esto, porque es clave tener este conocimiento para el simulacro, ¿no? Y terminaremos con una reflexión práctica que nos ayude a aplicar todo esto, lo entendido. Continuamos. Conceptos fundamentales sobre análisis de vulnerabilidades, ¿no? ¿Qué es el análisis de vulnerabilidades? ¿Qué implica la infraestructura crítica? Bueno, dicen que el análisis de vulnerabilidades técnicamente es un proceso que busca identificar y evalúa los puntos débiles o fallas en sistemas, redes y aplicaciones que podrían ser explotadas en ciberdelincuentes, ¿no? Y en infraestructura crítica, un análisis de vulnerabilidades es un proceso para identificar, analizar, priorizar las debilidades de seguridad en los sistemas redes activos esenciales que sí son explotados y podrían interrumpir los servicios vitales de la sociedad. Entonces, antes de meternos más a detalles técnicos, quiero dejar en claro de que cuando decimos análisis de vulnerabilidades, o sea, en pocas palabras, para que se entienda, es revisar nuestros sistemas buscando fallas antes de que lo haga un atacante, ¿no? Pero cuando hablamos de infraestructura crítica, esto ya toma otra dimensión, ¿no? Porque no estamos hablando de un servidor, no estamos hablando de una base de datos, sino de servicios que afectan directamente a la población. Salud, agua, electricidad, gobierno digital, ¿no? Esos sistemas tienen que funcionar bien y es importante. Y cualquier debilidad que podría presentarse sería un problema nacional, ¿no? Hemos visto ejemplos a veces en el extranjero, un corte de luz que hubo en España, ¿no? Cómo afectó a toda una sociedad, a todo un país, ¿no? Entonces, todo este tipo de análisis debe hacerse con mayor rigurosidad y frecuencia. Ahora, servicios esenciales, salud, transporte, energía, que tenemos hoy en día acá en el Perú. Un pequeño error de configuración, un sistema desactualizado, en estos entornos no solo pues va a implicar una pérdida económica, pone en riesgo la seguridad y sobre todo pues la vida de las personas. Entonces, es algo que nos lleva a reflexionar mucho sobre este punto. Ahora, ¿cómo nos ayuda esto en el simulacro? Entender estos puntos. Pues comprender
¿Qué es realmente un análisis de vulnerabilidades? Nos da criterio técnico. ¿Para qué? Para participar activamente en la simulación, ¿no? Identificando vulnerabilidades en tiempo real. Pues ya en el simulacro vamos a llevar a la cancha mediante laboratorios, ejercicios, y hay que tener estos conceptos mapeados. Bueno, ahora vamos a pasar a unos casos prácticos reales que a algunos de repente se les puede hacer muy familiar o lo han visto, claro está, ¿no? Entonces, para ilustrar esto con mayor claridad, ahora revisaremos pues una serie de eventos que se trabajaron con distintas entidades. Cada caso, bueno, está representado como una breve historia técnica, cómo se detectó, qué riesgos implicaba, qué se hizo para solucionarlo y qué se aprendió, que es lo primordial, ¿no? Vamos a hablar de una API expuesta sin autentificación, un token de acceso expuesto en frontend, ingeniería social como vector de ataque, que es muy común, la falta de segmentación. He sacado estos ejemplos que nos van a ayudar también para lo que es el simulacro, ¿no? Recuerden que este, este webinar está orientado a eso, a darnos un pequeño entrenamiento, pequeñas nociones de lo que vamos a trabajar. Entonces he tratado de tomar algunos ejemplos que nos ayuden, por no decir, porque hay infinidad de casos, ¿no? Este caso, por ejemplo, esto es un caso real. Se detectó durante un análisis de vulnerabilidades. ¿Por qué estoy yendo directo a los casos? Porque vamos así, como dice, de frente a la vena. Pues lo podríamos poner al final, de repente, para explicarlo, pero veamos primero qué es lo que pasa, cómo es que se da, y después en el proceso de la charla vamos a ir eh, desfragmentando, ¿no? Cada punto, ¿ya? Caso uno. En este caso es real, ¿ah? Es un trámite virtual, ¿no? Una entidad. Al realizar una simple inspección en el navegador, se evidenció pues que el formulario web hacía una solicitud POST a un equipo, a un endpoint, ¿no? Sin ningún tipo de autentificación. Bastaba con ingresar pues el DNI, el sistema respondía a los datos, como muchos formularios que ustedes, si pertenecen a alguna entidad o alguna institución, si tienen un formulario, revisen en su navegador que les permite ingresar su DNI y con eso les completa los datos, pues es muy común este uso. Y sí, pero a veces lo que no se está tomando en cuenta es, por ejemplo, a este formulario, que ven acá, el formulario no tiene un captcha, no hay validación, el servicio está expuesto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Acá hay una parte que dice, bueno, lo he tapado por un tema de seguridad. Al exponer esta API expuesta, lo que se puede hacer es automatizarlo, ¿no? Y para poder automatizarlo, en este caso desarrollamos un script que leía esa API expuesta y ¿qué creen? Teníamos como resultado. Acá está la API, lo pueden ver remarcadito en el cuadradito, está tapado por un tema de protección. Y al momento de ejecutar el script, nos botaba una lista completa pues, de DNI, nombre, apellido paterno, materno, dirección, correo, etcétera, ¿no? Entonces, este caso demuestra cómo una mala arquitectura, donde un frontend invoca directamente al backend sin control, puede representar una grave vulnerabilidad, ¿no? Entonces, acá no se trata solo de un descuido técnico, pues es una exposición directa de datos sensibles. Después estos datos los comercializan, los venden en la dark web, y así como estos puntos expuestos hay muchos. Es por eso que las personas, los ciberdelincuentes, llamamos el término, aprovechan estos points. Habrán visto algunas un grupo en Telegram que dice doxeo, se venden datos, etcétera. Justamente es porque aprovechan estas vulnerabilidades en los mismos servicios de muchas entidades. Ojo, ¿no? Entonces, y aprovechan y lo comercializan. Venden datos, sacan data, etcétera, que hoy es muy común, ¿no? Ahora, por qué esto es grave? ¿Por qué la exposición de este endpoint es grave? Pues porque no está protegido por una política core, por ejemplo, restrictiva, ni una autentificación por token. Cualquiera podría copiar esta URL, cambiarle y recibir una respuesta como les he demostrado. Se puede automatizar con un simple script, pues puede pasar
muchas cosas. Vayamos a otro caso, token de acceso expuesto en el navegador. Bueno, durante un análisis de comportamiento en esta plataforma de una web institucional, también de una entidad, se revisaron todos los recursos cargados en el navegador y salió que un token, el bidder, es un token que otorga, a ver, es un acceso, un permiso que se le da al portador, ¿no? Como si tú tendrías un boleto de acceso. Entonces, se detectó, mira, que este token expuesto estaba visiblemente ahí en el código del navegador, ¿no? Este token sin expiración, sin permisos amplios, permitía consultar datos protegidos de terceros. Es decir, cualquier persona con conocimientos básicos podía copiar este token, acceder a la información desde fuera del sistema. El problema es que nadie lo había notado, ¿no? Porque los escáneres automatizados que nosotros hacemos o en una fase inicial no lo detectan. Entonces, esto pasó a un análisis manual, ¿no? Un análisis automatizado, que hay muchas herramientas que les voy a comentar, no lo va a detectar, pero al hacer el análisis manual se evidenció. Ahora, ¿dónde se usa este vídeo? Pero este vídeo se usa en las APIs, por ejemplo, en servicios de Google, Microsoft, en aplicaciones web, móviles, autenticaciones de JSON web, protocolos como el OAuth 2.0, por ejemplo. Ahora, ¿es seguro? ¿Es seguro usar esto? Sí. Si se maneja correctamente, pues el token debe ser cifrado y si tiene una expiración debe protegerse contra exposición, ¿no? Pero en este caso no hubo eso. Si alguien roba el token, lo puede usar hasta que expire y por eso se recomienda pues de que hay una rotación, por ejemplo, en los tokens, ¿no? Y al momento, como les dije, de automatizar esto, igual, al generarlo mediante un script, nos botó datos. Y lo más curioso era que este token expuesto no solo pertenecía a esa entidad, sino estaba amarrada mediante un service a como unas 12, 13 entidades. Las mismas entidades, tú cambiabas en la URL, ponías entidad tal, pack, el mismo token, mismo proveedor. O sea, no solo era una, venían acompañados, como dicen, mancha, ¿no? Entonces, con todo esto se puede identificar incluso con una herramienta. Nosotros usamos para identificar estas herramientas open source, que nos ayuda pues a verificar. Pero en este caso, no sé si han notado, si alguien conoce, el cuadro negro es la herramienta DeepTools, ¿no? DeepTools es la abreviatura, herramientas para desarrolladores que a veces, si están en su navegador, ustedes apretan la tecla F12 o alguna vez de casualidad estaban chateando o de repente querían hacer una captura de pantalla y se les apretó y se les apareció en la parte derecha de su navegador como código y ustedes decían, ¿qué hice? ¿Dónde me metí? Bueno, eso se conoce como DeepTools. Es una herramienta, como les digo, para desarrolladores que no es de las herramientas que nosotros usamos, pero nos expone código, ¿no? Con una herramienta tan básica que tiene el navegador, se pudo hallar en un token expuesto. O sea, tampoco es que a veces se necesite dominar algún programa específicamente, o si uso el Bursuit, o si uso el SAP, ¿no? Con una herramienta, pero previamente hay que validar, ¿no? Hay que validar, pero se detecta y ahí está el token expuesto. Entonces se rebuscó en el navegador, se encontró que el sistema estaba enviando un token muy poderoso. Cada vez que se hacía una consulta, ese token estaba a la vista, como si se dejase la llave de una caja fuerte, ¿no? Bajo tu tapete. Cualquiera podía copiarlo y acceder directamente. Es más, pueden probar, ahora aprieten en su teclado F12, aprieten, vuelven a cerrar, van a ver que se les va a abrir el DeepTools, ¿no? Esta caja o la herramienta para desarrolladores, ¿no? Ahora, hay que tener siempre, estos atacantes y delincuentes están pues al acecho con distintas herramientas que día a día. Bueno, veamos otro caso. Un caso de ingeniería social como vector de ataque. Ese título que se acomoda más a lo que estamos viendo. Bueno, durante un análisis de vulnerabilidades, una plataforma web pública de una entidad se detectó pues que el servicio presentaba una debilidad importante. Se trataba de un recurso mal protegido que permitía obtener información como la clave del usuario del correo institucional, ¿no? A raíz de esta vulnerabilidad,
en su servidor de correo, pues la entidad recibía mensajes técnicos de colaboradores, ¿no? Con una apariencia legítima de ejecutar comandos, de actualizar. Eso es muy común. Por ejemplo, nosotros recibimos a Facilita, que ustedes también les invito a registrar sus incidentes a incidentes@cnsd.gov.p, también mediante Facilita. Y es muy común que las entidades nos reporten casos de este tipo, ¿no? Que les piden a su entidad o a uno de los colaboradores actualizar una información, actualizar datos y todo mediante técnicas de phishing. Entonces, nos reportan, nosotros les damos las medidas correctivas o cómo remediar estos problemas. Entonces, como ven acá, el problema no era solo de un correo engañoso, sino que las estaciones de trabajo también pues no tenían restricciones, ¿no? Cuando se hizo el análisis de vulnerabilidades, se podía ver que muchas de estas de su servidor, por ejemplo, o las configuraciones, les, se permitían ejecutar scripts sin filtros, por ejemplo, ¿no? Y eso ya era sospechoso, ¿no? Entonces, este tipo de ataques, señores, aprovechan pues cadena de errores, falta de validación del proveedor, por ejemplo, ¿no? Ausencia de controles en los set points, ya hemos visto un endpoint expuesto, si a esto le sumas tu proveedor que no esté validando correctamente la información, y algo que es muy importante, que creo que es la parte, yo diría, el eslabón más débil, que es la confianza excesiva del usuario. La confianza excesiva que tenemos nosotros por a veces dejarnos llevar por un comentario, nos dice, nos puede venir el correo del jefe, del esto, que tienes que enviarme esta información, actualizar, nos mandan un enlace y cometemos ese error. A veces por no saber identificar un enlace seguro, si tiene un HTTPS o solo es un HTTP, si el enlace de repente muestra más de lo que debería mostrar un contenido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se necesita en este caso? Pues muy aparte de las medidas correctivas que se dan, es capacitación al personal. Entonces, este caso nos recuerda que no siempre la vulnerabilidad está en el servidor. A veces la puerta que se abre desde ¿dónde? Desde el usuario, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esto, tómenlo en cuenta eh, para futuros casos, ¿no? Falta de segmentación. Durante otro análisis de vulnerabilidades a la red de una entidad pública, pues se enfocaba en que los servicios esenciales, o sea, se revisó una revisión de su topología y segmentación, se detectó que, aunque no lo crean, pues hay estaciones de trabajo, por ejemplo, servidores, aplicaciones, base de datos, incluso consolas administrativas que se encontraban desde la misma red lógica, ¿no? Sin ninguna separación de control de flujo entre zonas. Y ahora, ¿qué pasa si hay un ataque de ransomware? Aquí se contamina todo, porque no hay una segmentación, no se ha segmentado esa red. Entonces, hay entidades, ustedes dirán, no creo, sí hay entidades que aún falta aplicar estas medidas correctivas, ¿no? Entonces, la evaluación y comenzó así, ¿no? Como una prueba, simulamos una intrusión desde la PC expuesta, se logró escanear puertos, descubrir servidores críticos, finalmente acceder a su base de datos sin ningún tipo de alerta generada, ¿no? O sea, que se vio ausencia de segmentación, el monitoreo se convirtió en una falla puntual, en una amenaza transversal para toda la red. Ahora, es por eso que también se les recomienda que tengan siempre sus backups. Los backups son muy importantes en un ataque de ransomware, ¿no? ¿Qué pasa? Que si la entidad se ve comprometida, igual, de la misma forma nosotros a través de incidentes@cnsd.gov.p recibimos reportes de ataques de ransomware y en algunos casos pues se les da unas medidas correctivas dependiendo del grado, pero si ya esto ha sido vulnerado, ya pasa a otra etapa que es un análisis de repente forense, ¿no? Para detectar cómo es que se logró esta intrusión. Eso ya lo veremos en un próximo webinar con un especialista en el caso, pero a lo que me voy es que tener nuestros backups es primordial. Muchos en entidades que hemos trabajado a veces cuando pasas por ciertas oficinas a hacer los backups o alguna de esto dice como que un poco que se le molesta o etcétera. No debemos tener un cronograma establecido por semana, por mes,
Acostumbrémonos porque no podemos esperar pues a que pase uno de estos casos y colapse, ¿no? Ahora, también tenemos información, aprovecho el espacio para comentarles que desde www.gov.psnsd tenemos guías que hemos implementado donde estamos también eh, orientados a este tipo de medidas correctivas, ¿no? Tanto de redes, tanto de ataques de phishing, y que pueden ustedes reforzar todos estos talleres que estamos conversando. Bueno, este hallazgo, señores, fue crítico, fue reportado como crítico, sí, eso está más que claro. La entidad reconoció la gravedad y a partir de este informe se inició un rediseño de su arquitectura, ¿no? Se creó una DMZ para los servicios expuestos, se segmentaron redes, rol por criticidad, se activaron los sistemas de detección de intrusión. Entonces, este caso acá nos refleja que una configuración de red débil puede pues anular cualquier otra medida de protección, ¿no? Y cómo el análisis de vulnerabilidades nos permite prevenir crisis mayores. Obviamente, sí que se actúa pues con oportunidad. Entonces, conclusión de este bloque, ¿no? Estos casos reales pues reflejan que una debilidad técnica, por más pequeña que parezca, como lo han visto ahí, que no, al principio que no hemos necesitado de una herramienta más grande, lo hemos hecho desde nuestro navegador, en otros casos sí, puede tener un impacto enorme cuando afecta a componentes de infraestructura crítica, ¿no? O sea, no estamos hablando solo de sistemas informáticos, estamos hablando de servicios esenciales, datos sensibles, operaciones que sostienen funciones claves del Estado. El análisis de vulnerabilidades nos permite a nosotros detectar esos puntos débiles. ¿Antes de qué? De que alguien más se aproveche. Y lo más importante, nos da información concreta para tomar decisiones técnicas y organizativas, ¿no? Entonces, en la infraestructura crítica nos permite que, por ejemplo, detectar estos puntos débiles antes de que alguien más se aproveche. Y lo más importante, porque nos da la información correcta para tomar una decisión. A continuación, vamos a ver cómo se estructura este proceso. Ya hemos hablado, ya tienen una idea de cómo es que se llevaron a caso estos casos y qué podemos seguir a continuación para llevar un análisis de vulnerabilidades efectivo. Todo esto adaptado a entornos más sensibles, ¿no? Ojo, por ahí mm, pregunta, ¿no? ¿Cómo me ayuda todo esto con el CIMAG, o con el simulacro de ataques cibernéticos? Bueno, esa es la abreviación que le hemos puesto, ¿no? ¿Cómo nos ayuda? Pues nos entrena a priorizar la protección de servicios esenciales durante un incidente, simulando y anticipándonos a las consecuencias de cómo actuar a tiempo, ¿no? Ver estos casos reales también activa pues, nuestra capacidad de reconocer fallas similares o en escenarios simulados, reforzando nuestro pensamiento crítico, ¿no? Y respuesta técnica. Entonces, eso es como nos está ayudando a todos estos webinars y esta charla que yo les estoy dando. Metodología de análisis de vulnerabilidades. Bueno, todo análisis de vulnerabilidades sigue un ciclo, ¿no? Primero, identificamos qué activos tenemos expuestos y qué debilidades presentan. Por ejemplo, una base de datos sin cifrado, una API pública sin control. Luego, la evaluación. Evaluamos qué tan grave puede ser esta falla, ¿no? Si permite acceso no autorizado, si se filtra información sensible. Después viene la priorización. No todo, pues, lo que se puede corregir, o sea, no todo se puede corregir al mismo tiempo, ¿no? Se actúa primero sobre lo más crítico. Detectamos lo más crítico. Y por eso cuando tenemos un análisis de vulnerabilidades a alguna entidad, tienen como 8, 9, 10 servicios, les priorizamos o les decimos que empecemos con dos análisis o los que consideren que son sus servicios más críticos, ¿no? Los que están más expuestos o dependiendo del criterio de la entidad, ¿no? Entonces, aquí entra el tema de priorización, ¿no? Remediar significa aplicar, pues, parches, cerrar casos, cambiar configuraciones o incluso dar de baja, pues, algunos servicios innecesarios. Es muy común encontrar servicios eh, que ya han dejado de estar activos, pero siguen expuestos, ¿no? La vez pasada vimos una URL que te permitía hacer la consulta al final de un DNI, ponías un DNI, el enlace estaba roto y te generaba
los datos de la persona, ¿no? La entidad no se dio cuenta, se le reportó inmediatamente para que diera de baja. Entonces, ahora mi pregunta es, discúlpenme, monitoreo me estaba olvidando, ¿no? ¿Por qué es importante el monitoreo? Porque una vulnerabilidad puede reaparecer o puede generarse otra, ¿no? Entonces, cada cambio que hacemos es importante verificar. Entonces, este ciclo debe repetirse regularmente si queremos mantenernos seguros, ¿no? Nuestra identificación, evaluación, priorización, remediación y monitoreo. Ahora me preguntas, ¿cómo esto me ayuda en el simulacro? Pues, como les dije, no se trata solo de listar fallas, ¿no? Listamos, sino de entender su impacto. Se organiza según un riesgo, de actuar con una lógica mejor continua. Esta misma metodología, pues, va a ser la base para cualquiera de ustedes, no solo en el CIMAC, sino a un futuro para enfrentarnos a una vulnerabilidad, ¿no? Entonces, aplicar esta metodología durante el ejercicio nos permitirá actuar con orden, lógica y efectividad ante los escenarios que se nos va a plantear, ¿no? Continuemos. Identificación de vulnerabilidades y errores frecuentes. Las vulnerabilidades, señores, pueden presentarse de muchas formas, ¿no? Ya les he contado algunas cuantas, pero, por ejemplo, una de software puede ser un sistema desactualizado, ¿no? Que permite ejecución remota de código. Una vulnerabilidad de red puede ser una mala configuración de puertos abiertos en un router. Las vulnerabilidades de hardware, ¿no? Que incluyen dispositivos sin actualizaciones, sin firmware o expuestos físicamente, ¿no? Hay casos de entidades que tienen, pues, no todos, pero algunos que tienen sus servidores, pónganse expuestos hacia la ventana vía pública, una huelga, ¡pum! Una piedra, adiós, ¿no? Entonces los procedimientos se dan cuando hay políticas claras de accesos a backup. Ahora, las físicas, por ejemplo, es como dejar equipos encendidos, lo que lo comentó, ¿no? O sin protección en lugares públicos. O por supuesto, las humanas, ¿no? Las que les había comentado, que son el eslabón débil, contraseñas compartidas, clics en enlaces maliciosos, desconocimiento de buenas prácticas. Por eso también nosotros como Centro Nacional estamos aplicando videos informativos todos los días, los lanzamos con medidas correctivas, con lo último en ataques y sobre todo qué, cómo aplicar y qué medidas correctivas tomar, ¿no? Porque eso es lo que nos ayuda en el día a día. Ahora, tener clara todas estas categorías, señores, nos ayuda a mirar con más detalle un análisis. Ahora, ¿cómo esto también nos va a permitir enfocarnos en el simulacro? Pues esto nos va a permitir estar más familiarizados y reaccionar con más rapidez durante el simulacro, ¿no? Porque vamos a identificar qué tipo de vulnerabilidad es el que vamos a tener, o el que se va a simular, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante tener documentado esto. ¿Cómo nos ayuda esto? Reduciendo el tiempo de respuesta, porque al tener identificados los tipos de vulnerabilidad, pues ya sabemos de repente en base a la experiencia o el conocimiento, por qué lado o por qué camino seguir. Ahora les voy a hablar de el análisis automatizado. Les comenté más arriba en el ejercicio en el caso práctico que les había comentado, que pues, primero se hizo un análisis automatizado y que no habíamos encontrado la brecha, pero posteriormente con el análisis manual se logró, ¿no? Un análisis automatizado nos da rapidez y amplitud. Un análisis manual, profundidad y contexto. Les explico. El análisis automatizado es como lanzar una red grande, ¡pum!, ¿no? Escanea muchas cosas rápido, identifica patrones comunes, vulnerabilidades conocidas. Es ideal para comenzar, sobre todo si tenemos muchos activos, ¿no? Pero cuando no encontramos lo que buscamos, ¿no? O queremos ir un poco más allá, pasamos al análisis manual. Ahí buscamos fallas lógicas, errores en la configuración, problemas que hay que el escáner a veces no detecta. Por ejemplo, en un escáner o el análisis automatizado puede decirte que tienes una página web sin HTTPS, pero no que tu formulario expone datos personales sin validación. ¿Ah? ¿No? Entonces, la idea es usar ambos enfoques. No quiere decir que uno no me va a servir. Sí, uno me sirve identificar un panorama amplio. Después yo, de acuerdo también a lo que vaya detectando, voy, voy navegando, por no decir, ¿no? Entonces, ambos son de forma complementaria. Uno te da el panorama y el otro nos da los detalles. Ahora pasemos al análisis manual.
procesos tipos, ¿no? Como les comentaba, si una herramienta automatizada no encuentra nada, ¿eso significa que estamos seguros? Les pregunto, ¿no? Si una herramienta automatizada no encuentra nada, ¿eso quiere decir que estamos seguros? Obviamente no, no necesariamente, ¿no? Aquí es que entra el análisis manual. Inspeccionamos, pues, peticiones, revisamos cabeceras, buscamos respuestas inesperadas. Es aquí donde el criterio, yo digo criterio porque esto va al juicio o al criterio del experto o del que realiza el análisis, marcará pues la diferencia, ¿no? De acuerdo al conocimiento que pueda aplicar. Entonces, muchas de las fallas más delicadas no siempre van a saltar pues a simple vista o van a salir en el análisis manual. Este tipo de análisis, señores, requiere más tiempo, pero permite descubrir más errores complejos, ¿no? Por ejemplo, revisamos manualmente un sitio web, ¿no? Un analista, colega descubrió que si se manipulaban los parámetros de una URL, era posible acceder a los datos de otros usuarios, ¿no? Sin estar autenticado. Eso no lo detectó ningún escáner, ¿no? En otro caso, se hizo un mapeo completo de los servicios de los activos del dominio, aparentemente seguro, ¿no? Y se encontró un sistema de pruebas que todavía estaba pues llena, ¿no? Sin autentificación, con acceso a la base de datos real. Entonces, el análisis manual, como les comento, es detallado, requiere paciencia, conocimiento técnico, porque eso le digo que es mucho criterio del experto, pero puede marcarnos pues la diferencia entre un sistema aparentemente sano y uno realmente seguro. Era como lo caso que le decía, hay entidades que a veces al hacer la inspección día a día, muy bonitas en su portal, tuneadas, como decimos, con todas las configuraciones, los dibujitos, uff, pero tristemente expone pues un toque o por ahí hay una falla sin un captcha o etcétera, ¿no? Entonces son cosas que deben ir de la mano, tanto desarrolladores, eh, equipo de TI, ¿no? Porque esto es un equipo, un trabajo conjunto, ¿no? No se trata de echarnos la pelota, que lo vean los de eso, que lo vean, no. Hay que ayudar, trabajo en equipo. ¿Cómo nos ayuda esto en el simulacro? Nos prepara pues para situaciones donde las herramientas automáticas no bastan, ¿no? Y es necesario aplicar un análisis más detallado, justo como ocurre en ataques reales, ¿no? Entonces, ojo con esto, ¿no? Ya estamos dándoles ahí bastante información que les va a ayudar a entender un poco lo que vamos a ir aplicando en nuestro simulacro. Pasemos a las herramientas técnicas y aplicables y criterios de uso. Ya, ahora, a la hora de hacer análisis vulnerable, si usamos herramientas según el tipo de activo, ¿ya? Para escanear redes, ¿qué tenemos ahí? Puertos activos o servicios que están abiertos, pues usamos el Nmap, el Wireshark, aplicaciones web para ver puertos o servicios que estén abiertos, perdón, o WhatsApp, Bursuite, nos ayudan a identificar inyecciones, por ejemplo, validaciones débiles, configuraciones incorrectas. Para gestión completa usamos plataformas como Nessus, OpenBAS, Akunetis, que nos permiten escanear, priorizar y hacer seguimientos a vulnerabilidades, ¿no? Ahora, antes de todo esto, siempre necesitamos saber qué activos existen, como ya les había mencionado en la identificación. Para esto usamos también herramientas como el AMAS, el Hunter.io, que nos dan una vista más clara de qué dominios, subdominios y relaciones tienen los servicios. Ahora, la clave está en elegir lo que más se ajusta a la infraestructura que queremos proteger. Por ahí me dicen, pero ¿cuál uso esta? Todo se tiene que ajustar al servicio o al activo que tú quieres proteger. Puedo hacer un análisis automatizado usando WhatsApp y puedo usar el Bursuit para hacer un análisis manual. Puedo usar el Nessus igual para un primer indicio o un Nmap. Puedes combinar estas herramientas. ¿Cuál es mejor? Es la que se ajuste mejor a ustedes, la que tenga más conocimiento. Es como el caso que yo les mostré a un principio usando el DeepTools, que es una herramienta que está ahí en todo navegador web, sea Firefox, sea Chrome, aplicando la tecla F12, que me mostraba eh, estos tokens expuestos, sin necesidad de entrar de repente un Bursuit, ¿no? Que hubiera sido esto. Pero son criterios, como le digo, que muchas veces va por parte del analista. Como bien les dijo el ingeniero Gabriel en un principio, hay que tener también mucho cuidado a realizar este tipo de análisis. No se trata de realizarlos porque pueden caer
problemas legales, incluso pues hasta darse de baja en algún servicio, y eso aplica a toda una entidad. Si esa entidad presta servicios diarios, pues se bajan y estamos afectando un servicio crítico, ¿no? Ahora, ¿cómo nos ayuda esto en el simulacro? Tener conocimiento de estas herramientas, pues tener dominio de estas herramientas nos permite realizar evaluaciones rápidas y precisas durante un incidente simulado. Saber qué herramienta se ajusta a lo que voy a aplicar, al ejercicio que voy a ejecutar. Pasemos, como estamos con el tiempo, tenemos todavía un poco más. Pasemos a las estrategias de monitoreo y seguimiento continuo. Ya, a ver, ya hemos hablado varios puntos. Ahora, analizar una vez todo eso no solo basta, ¿no? Las vulnerabilidades, señores, pueden reaparecer, como le dije, o surgir nuevas con cada cambio o cada integración. Por eso el monitoreo es fundamental, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Evaluaciones programadas, mensuales, trimestrales o otras cuando cambian un sistema, se actualiza, etcétera, realizarlo. También usar herramientas que generen alertas automáticas, ¿no? Cuando se detectan cambios inesperados en la configuración, como ya les había comentado a mis colegas anteriores, hay implementación de algunos SIEMs, etcétera. Ahora, ¿es clave trabajar en conjunto? Sí, el área técnica no puede hacerlo todo solo, ¿no? Debe coordinar, gestionar, incluso con los proveedores, ¿no? Que muchas veces son los que por donde se logran ingresar. Ya se ha visto casos, por ejemplo, que ya deben ser muy comunes y está de más repetirlos, ¿no? Finalmente, el hallazgo debe documentarse. Toda acción, todo debe registrarse. ¿Por qué? Porque esa trazabilidad nos permite fortalecer y tener como que una bitácora de lo que ha suscitado, ¿no? Entonces, ya en otros videos, si pueden entrar a la página de CNCD en YouTube, van a encontrar que tenemos otros webinars donde también se detallan esto un poco con más detalle para si quieren fortalecer un poco más este punto. Ahora, ¿cómo nos ayuda el... ay, disculpen, ¿cómo nos ayuda la estrategia de monitoreo en el simulacro? Pues nos ayuda a entrena para validar no solo la detección, sino también la capacidad de gestionar y mitigar vulnerabilidades en tiempo real, ¿no? Ahora pasemos al punto 9, el marco normativo aplicable en el sector público. Acá tenemos el Decreto Supremo 029-2021, le vamos a hacer un clic y nos da al artículo 115, prueba para evaluación de vulnerabilidades, ¿no? A veces la pregunta ¿esto es solo una buena práctica o hay algo que lo respalde legalmente? Y la respuesta es sí, hay un marco normativo claro. El Decreto Supremo 029-2021 en el artículo 115 indica pues que las entidades públicas deben planificar y realizar pruebas de seguridad para evaluar vulnerabilidades en sus activos digitales, ¿no? Además, el mismo también decreto establece que el Centro Nacional de Seguridad Digital puede solicitar los resultados de dichas pruebas o coordinar directamente con su ejecución con las entidades. Por eso nosotros como Centro Nacional de Seguridad Digital colaboramos con las entidades a fin de identificar pues estas vulnerabilidades. No solo lo hacemos, también lo hacemos a solicitud. Si ustedes quieren más información en esto, pueden escribir a vulnerabilidades@cnsd.gov.p. Seguro también lo van a compartir en la caja de comentarios. Ahora, ¿quieren más información de esto? Información a contacto@cnsd.gov.p. Y es como decir, entonces, como les dije, no se trata solo de protegernos por voluntad propia, sino de cumplir pues con una responsabilidad institucional frente pues a la ciudadanía. Ahí está, lo pueden leer si gustan, también se les va a compartir para que puedan tener un alcance de este punto que es muy importante. Ya estamos, creo ya sobre los 10 minutos. Pasamos a por qué es clave el conocimiento para el simulacro. A ver, anticiparse es clave, detectar hoy, proteger el mañana, prepararse real frente a las amenazas. Anticiparse es clave, sí. Descubrir cómo el análisis de vulnerabilidades, señores, detectan fallas antes de que ocurra un incidente. Es importante. Detectar hoy y proteger el mañana. Pues esto nos explica qué identificar, qué vulnerabilidades, evitar filtraciones y sobre todo una caída de servicios. Conocer los riesgos, fortalecer la respuesta. O sea, decir que las entidades que analizan sus activos estén mejor preparadas. Más allá de una prueba construyendo cultura. O sea, acá lo que trato es resaltar, pues, de que no solo se trata, no solo un simulacro, ¿no? No lo tomemos como que solo, sino también que esto fortalezca una prevención técnica a futuro.
¿no? Ahora, la defensa no es puntual, es continua, eso lo he puesto en el medio. O sea, cerrar señalando de que esto es parte pues, de una práctica constante y estratégica que debemos aplicarlo constantemente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de análisis de vulnerabilidades, señores, no solo hablamos de una herramienta, no un escaneo, etcétera, hablamos de anticiparnos, de mirar con lupa lo que muchas veces pasa desapercibido. Identificar, por ejemplo, fallas hoy más pequeñas que, por más chiquitas que sean, puede ser lo que marca la diferencia, ¿no? Una filtración, un servicio caído, un incidente que afecte a miles de personas. Por eso que también nosotros recibimos reportes de la ciudadanía donde nos pasan eh, datos, información de algún servicio expuesto, etcétera, que ayudan también a mitigar, ¿no? Las entidades que ya conocen sus riesgos, señores, tienen pues un paso adelante, están un paso adelante, porque saber dónde están sus vulnerabilidades les permite que actuar, mejorar y protegerse, ¿no? O sea, no se trata solo de tener todo perfecto, se trata de que no quedarnos ciegos ante lo que sí podemos corregir, ¿no? Entonces, ya casi para terminar, les mando una reflexión final. ¿Estamos esperando a que algo falle para actuar o vamos a tomar el control ahora? Bueno, para hacer este recorrido volvemos a la reflexión principal que les dije. O sea, todo lo que hacemos, revisado, ¿no? Desde las herramientas, hemos visto casos reales, nos preparan para lo que viene, pero más que eso, nos da una forma de qué, de pensar. La seguridad como prevención, la prevención como cultura, ¿no? O sea, lo que vamos a simular muy pronto no será pues una sorpresa para quienes ya han mirado las vulnerabilidades, por ejemplo, tienen un conocimiento, ¿no? Ese análisis no solo es un requisito para todos, es el primer paso para enfrentar con éxito cualquier escenario adverso, no solo el simulacro, cualquier en la vida real, ¿no? O sea, lo que hoy es un descuido menor, eso acuérdense muy bien, lo que hoy es un descuido menor, mañana puede ser la causa de una filtración de datos o la interrupción de un servicio esencial. O sea, el análisis de vulnerabilidades no solo es una técnica más, ¿no? Es una responsabilidad ética, profesional y sobre todo institucional. Y bueno, he leído varias preguntas por ahí. Daniel, si me ayudas para poder un poco reforzar este webinar. Sí, te quería alcanzar algunas preguntas que hemos recopilado tanto de los participantes de este webinar como de webinars anteriores que pudimos rescatar y que están asociados pues con el tema de hoy. A ver, las respuestas estén puntuales, ¿no? ¿Por qué es tan importante hacer análisis de vulnerabilidades en infraestructuras críticas? A ver, bueno, porque no hablamos de sistemas cualquiera, ¿no? Hablamos de un servicio esencial. O sea, si se ven comprometidos, pueden afectar directamente a la ciudadanía, como les dije, ¿no? O sea, no que me afecta a mi equipo, no, esto afecta pues a un servicio de salud, de agua, de telecomunicaciones, etcétera. O sea, un análisis de vulnerabilidades nos permite anticiparnos a fallas antes de que se conviertan ¿qué? En un incidente muy grave. Así de Daniel. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre un análisis automatizado y uno manual? Bueno, ya les había comentado, ¿no? El automatizado nos da un barrido general, nos ayuda a detectar vulnerabilidades comunes rápidamente, pero el manual es clave pues para entender a profundidad, ¿no? Es ahí donde revisamos el comportamiento, lógicas, configuraciones mal hechas y que los escáneres no siempre lo van a detectar. Correcto. ¿Qué herramientas básicas recomendarías para empezar un análisis? Bueno, para escaneo de red, como les he dicho, el Nmap, Wireshark, aplicaciones web, el Burp Suite, el WhatsApp, gestión de vulnerabilidades, pues tenemos el Nessus, Akunetis, para identificar activos, el HunterIO, AMAS, todo va a depender, como también hemos comentado, del entorno a evaluar, de lo que vamos a identificar. Así es. Bien. ¿Cuál ha sido el error más común que has encontrado durante tus análisis? Ah, muy buena pregunta. Bueno, a ver, sin duda, yo creo que serían pues los servicios expuestos sin autentificación, ¿no? APIs públicas que deberían estar protegidas o servidores no configurados por defecto, ¿no? Muy común. A veces se cree que porque algo está oculto, no se va a encontrar, ¿no? Y eso es un grave error. Muy bien.
¿Qué tan seguido deberían realizarse los análisis de vulnerabilidades? Bueno, eso también muy buena pregunta. Lo ideal es que se planifiquen periódicamente, ¿no? Al menos cada 6 meses o cuando haya por ejemplo, un cambio significativo en la infraestructura. Pero también deberían hacerse de forma reactiva, ¿no? Después de un incidente o una alerta, lo que se ha generado, pues realizar tu análisis de vulnerabilidades, ¿no? ¿Qué hacemos si no tenemos especialistas en la entidad para hacer este análisis? Bueno, primero es capacitar pues al personal, ¿no? Si no es posible contar con, si no es posible realizarlo desde la entidad, tenemos nosotros como Centro Nacional de Seguridad Digital, podemos ayudar a brindar estos servicios. También hay proveedores externos calificados. Como bien les dijo a un principio el ingeniero Gabriel, hay que tener mucho cuidado para hacer este tipo de análisis de vulnerabilidades. Lo importante es no dejar de hacer el análisis. Como dicen, el peor análisis es el que no se hace. Entonces, ahí está la información también para que los enlaces para que puedan tener más detalles si están interesados. Correcto. ¿El análisis de vulnerabilidades garantiza que no seremos atacados? Mm, no, no. Mira, no, pero sí garantiza a reducir los riesgos, ¿no? O sea, que estemos mejor preparados. La seguridad no es absoluta, pero detectar de estas debilidades nos pone pues un paso adelante el atacante, ¿no? O sea, nos permite prevenir si algo ocurre y responder de una mejor manera, ¿no? Correcto. ¿Qué rol juega el Decreto Supremo 029-2021 PCM en esto? Ah, bueno, pues como les comentaba, ¿no? Este decreto exige a las entidades públicas, exige que se evalúen sus vulnerabilidades y se planifiquen acciones para corregirlas, ¿no? Ahí está el artículo 115 que establece con claridad la obligación de hacer pruebas y permite pues que el CNCD, ¿no? Intervenga para coordinar o verificar estos análisis. ¿Y qué podemos esperar del simulacro de ataques cibernéticos en relación con estos temas? A ver, bueno, el simulacro yo creo que no creo, es una oportunidad para aplicar lo aprendido, ¿no? Vamos a poner a prueba pues nuestra capacidad de identificar, responder, contener incidentes y quienes ya han hecho un análisis previo, pues va a tener un poco de ventaja, ¿no? Estarán más preparados, como que más chance. Claro. Y bueno, por último, ¿cuál sería ya tu recomendación final para quienes recién comienzan con ese tipo de análisis? Bueno, no esperen a tener todo perfecto, ¿no? Eso, empiecen de lo que ya tienen, aprende a observar tus sistemas, a pensar como un atacante. Eso siempre en las capacitaciones o en las charlas que yo tengo previamente, les digo, ¿no? Siempre desde la perspectiva, ¿cómo lo haría un atacante, ¿no? Pregúntense, ¿qué pasaría si alguien entra por aquí? Sobre todo, si no ¿qué pasa si hago esto mal? Y sobre todo, documentar todo, ¿no? Cada análisis es una lección para todos. Así es. Genial, Charlie. Gracias por tus importantes aportes, por los casos mostrados también, muy interesante. Yo quisiera felicitarte por tu profesionalismo, trabajo que veo a diario, bueno, tus iniciativas y desempeño. Y efectivamente, recordando algunas palabras, la preparación es fundamental. Si sabemos que tenemos una vulnerabilidad, corregirlo debe ser la prioridad. Pues igualmente el atacante lo va a identificar y lo va a utilizar. Entonces, lo mínimo que hay que hacer es solucionarlo y, bueno, y seguir buscando más debilidades y ese proceso se repite. Todo ello en vía de fortalecimiento, ¿no? Y para las vulnerabilidades humanas, pues también la concientización es constante, ¿no? La única manera es justamente la constancia en ello, ¿no? Todo el tiempo posible. Bien, aquí por ejemplo lo que estamos mostrando ya en pantalla son todos los webinars que hemos estado realizando. El siguiente, que también se invita a inscribirse, es Forense Digital, Análisis y Recopilación de Evidencias. En la próxima semana esperamos también que puedan participar.